Ya. Buenas tardes, profesora. Nuestro grupo va a presentar sobre la lumbalgia crónica. El caso clínico es Juan Pérez, de 45 años, trabajador de construcción, que no reporta antecedentes médicos ni uso de las medicaciones y tampoco refiere alergias. El motivo de consulta es que el paciente acude por dolor en la parte baja de la espalda, que ha persistido durante los últimos 6 meses. El dolor se ha ido intensificando en los 2 últimos meses, lo que ha dificultado sus actividades laborales y cotidianas. El dolor comenzó de manera gradual hace aproximadamente 6 meses, después de una jornada intensa de trabajo en la que tuvo que cargar materiales pesados. El paciente refiere que al principio el dolor era leve, pero con el tiempo fue intensificando. El dolor es descrito como una sensación de presión y ardor en la región lumbar baja. La intensidad es variable, pero generalmente es más intenso por la mañana al levantarse de la cama y después de las actividades físicas como caminar o levantar objetos. Se localiza en la parte baja de la espalda, en la zona lumbar y sin irradiación hacia los miembros inferiores. El dolor empeora con el levantamiento de objetos pesados, agacharse o permanecer sentado durante periodos prolongados, y mejora con el reposo y con la aplicación del dolor local. No refiere pérdida de fuerza en las piernas ni pérdida de control de esfínteres. No ha experimentado entumecimiento ni sensación de pinchazos en las extremidades. El paciente tiene una vida activa, pero debido al dolor lumbar ha reducido la cantidad de ejercicio físico. La sensibilidad a la palpación en la región lumbar, especialmente en la zona baja, L4, L5. La flexión hacia adelante está limitada por el dolor, aunque el paciente puede realizar extensión lumbar y sin mayores problemas. La rotación lateral también se encuentra algo restringida. La lumbalgia. La lumbalgia es una de las causas más frecuentes de la incapacidad. En esta entidad se produce una asociación entre factores psicoemocionales musculares que generan conductas de evitación, miedo, atrofia muscular, provocando un círculo vicioso que favorecen a la cronificación y a la incapacidad. Desde un punto de vista clínico, la lumbalgia es definida como el dolor localizado que se da debajo del margen de las últimas costillas, es decir, de la parrilla costal, hasta la región glútea inferior, por encima de las líneas glúteas inferiores, con o sin dolor de los miembros inferiores. Generalmente este dolor es acompañado de espasmos que comprometen las estructuras osteomusculares y ligamentarias del raquis. El dolor en la lumbalgia se puede originar en el disco intervertebral, la articulación facetaria, articulación sacroiliaca, periósteo vertebral, músculos, vasos sanguíneos, fascia, huesos, nervios y meninges. Dentro de las causas de la lumbalgia se encuentran la hernia discal, síndrome miofacial, osteoartrosis, espondilolisis anquilosante, artritis reumatoide, fibrosis, aracnoiditis, tumores e infecciones. Los factores psicoemocionales. El estrés crónico. El estrés crónico provoca tensión muscular persistente, especialmente en la región lumbar, aumentando la probabilidad de contracturas y espasmos. La ansiedad y el miedo al movimiento, que se conoce como kinesofobia. Estas emociones pueden alterar la percepción del dolor y perpetuar conductas de evitación, debilitando los músculos del soporte. Carga emocional. Sentimientos de carga como problemas o responsabilidades excesivas, estas se reflejan en tensiones físicas en la zona lumbar. La depresión. Puede aumentar la sensibilidad al dolor y reducir la motivación para realizar actividades correctivas, perpetuando el círculo vicioso del dolor. Eh, Los factores biomecánicos son las alteraciones posturales, como mantener posturas incorrectas durante periodos prolongados de tiempo. Puede sobrecargar los músculos y ligamentos lumbares. También los movimientos repetitivos, como la flexión, la torsión del tronco o levantamiento de cargas de forma inadecuada, pueden lesionar tejidos blandos o articulaciones. La debilidad muscular.
La falta de fuerza en los músculos del tronco y abdomen compromete la estabilidad de la columna lumbar. En los factores laborales se encuentran los esfuerzos físicos intensos, como trabajos que implican cargar peso excesivo o adoptar posturas incómodas. También posturas estáticas prolongadas, como estar sentado o de pie por largos periodos de tiempo, disminuyendo la circulación y generando rigidez muscular. Eh, Ambientes de trabajo con vibraciones. Por ejemplo, conducir maquinaria pesada, lo que genera microtraumas repetitivos en la columna. Algunos autores clasifican las causas de la lumbalgia en 5 categorías, como la viscerogénica, que es causada por enfermedades abdominales, la, la vascular, que es por aneurisma de la aorta abdominal, la psicogénica, que es relacionada con factores psicológicos que inducen al dolor, la neurogénica, que son las alteraciones en el sistema nervioso, y la espondilogénica, que son las causadas por hernias de disco y osteoartrosis. ¿Qué hacer desde el comportamiento articular? Para empezar, tenemos que saber cuáles son las superficies articulares y cuáles son las articulaciones que vamos a tener. Entonces, para trabajar la región lumbar, vamos a poder trabajar desde la articulación toracolumbar, que va a ser entre la carilla inferior de la vértebra torácica 12 con la carilla superior de la L1. En cuanto a las articulaciones de la región lumbar en sí, vamos a tener dos, que son las articulaciones lumbares de los cuerpos vertebrales o intervertebral, que es donde se encuentra el disco y que en este caso va a ser la articulación, la carilla inferior de la vértebra superior con la carilla superior de la vértebra inferior. En cuanto a las articulaciones de los arcos posteriores o articulaciones facetarias, vamos a tener que se van a articular la carilla articular de la apófisis inferior con la carilla articular de la apófisis inferior. En cuanto a la articulación lumbosacra, vamos a tener que se va a articular la carilla inferior de la L5, como podemos ver aquí, con la carilla articular superior del promontorio del sacro. Y también se va a articular la carilla articular superior del proceso articular superior con la carilla articular inferior del proceso articular inferior de la L5. Ya. Aquí, ¿qué movimientos va a tener limitado nuestro paciente? En este caso, las personas que tienen dolor lumbar van a tener mayor movimiento de tronco y menor movimiento de la pelvis. Entonces, esto probablemente va a estar asociado a la coaptación de los músculos del tronco, que es mayor. Esto sugiere que el movimiento de balanceo del tronco y de la cadera se van a hacer en una unidad y no de forma separada como debería ser. También las personas con dolor lumbar van a buscar limitar los movimientos del tronco para evitar el dolor y esto va a hacer que se genere una menor rotación y también va a generar mayor inflexiones laterales en actividad de transporte de carga. Ellos van a tener mayor extensión de tronco y raramente van a realizar movimientos de flexión por el dolor, lo cual va a conllevar a una pérdida progresiva de la amplitud del movimiento flexor de la columna lumbar. Entonces, en base a esto vamos a realizar ciertas movilizaciones y en este caso vamos a hablar de tres, que va a ser desde las apófisis espinosas, una de estas. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que como va a estar limitada la flexión, las apófisis la columna lumbar va a estar mayormente en extensión. Esto quiere decir que las apófisis espinosas van a estar en convergencia y lo que tenemos que hacer es que se genere una divergencia. Por ende, nosotros vamos a realizar una movilización de las apófisis espinosas hacia craneal y ventral. Y allá. Y si las rotaciones también están
eh, disminuidas, lo que vamos a hacer si la rotación está disminuida hacia el lado izquierdo, vamos a tener que movilizar la apófisis sifoidea de izquierda a derecha. Al nivel del sacro, lo que vamos a tener es que como va a haber mayor extensión, eso quiere decir que va a tener aumentada la concavidad posterior de la lordosis lumbar, tenemos que hacer que el paciente genere flexión y lo que vamos a hacer aquí es generar una contranutación del sacro y esto va a estar acompañada con una retroversión de la pelvis. En cuanto a la parte de las escoliosis lumbar, vamos a tener que podemos movilizar igual la pelvis y el sacro para poder disminuir la concavidad del lado que esté la escoliosis. En este caso, si la concavidad está del lado izquierdo del paciente, vamos a tener que su izquierda va a estar elevada. Por ende, vamos a tener que realizar una movilización para descender la pelvis del lado izquierdo. Esto quiere decir homolateral. Ya. En cuanto a las articulaciones de los arcos posteriores o articulaciones facetarias, vamos a tener que se van a articular la carilla articular de la apófisis inferior con la carilla articular de la apófisis inferior. En cuanto a la articulación lumbosacra, vamos a tener que se va a articular la carilla inferior de la L5, como podemos ver aquí, con la carilla articular superior del promontorio del sacro. Y también se va a articular la carilla articular superior del proceso articular superior con la carilla articular inferior del proceso articular inferior de la L5. Ya. Aquí, ¿qué movimientos va a tener limitado nuestro paciente? En este caso, las personas que tienen dolor lumbar van a tener mayor movimiento de tronco y menor movimiento de la pelvis. Entonces, esto probablemente va a estar asociado a la coaptación de los músculos del tronco, que es mayor. Esto sugiere que el movimiento de balanceo del tronco y de la cadera se van a hacer en una unidad y no de forma separada como debería ser. También las personas con dolor lumbar van a buscar limitar los movimientos del tronco para evitar el dolor y esto va a hacer que se genere una menor rotación y también va a generar mayor inflexiones laterales en actividad de transporte de carga. Ellos van a tener mayor extensión de tronco y raramente van a realizar movimientos de flexión por el dolor, lo cual va a conllevar a una pérdida progresiva de la amplitud del movimiento flexor de la columna lumbar. Entonces, en base a esto vamos a realizar ciertas movilizaciones y en este caso vamos a hablar de tres, que va a ser desde las apófisis espinosas una vez. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que como va a estar limitada la flexión, las apófisis la columna lumbar va a estar mayormente en extensión. Esto quiere decir que las apófisis espinosas van a estar en convergencia y lo que tenemos que hacer es que se genere una divergencia. Por ende, nosotros vamos a realizar una movilización de las apófisis espinosas hacia craneal y ventral. Y si las rotaciones también están disminuidas, lo que vamos a hacer si la rotación está disminuida hacia el lado izquierdo, vamos a tener que movilizar la apófisis sifoidea de izquierda a derecha. Al nivel del sacro, lo que vamos a tener es que como va a haber mayor extensión, eso quiere decir que va a tener aumentada la concavidad posterior de la lordosis lumbar, tenemos que hacer que el paciente genere flexión y lo que vamos a hacer aquí es generar una contranutación del sacro y esto va a estar acompañada con una retroversión de la pelvis. En cuanto a la parte
de las escoliosis lumbar, vamos a tener que podemos movilizar igual la pelvis y el sacro para poder disminuir la concavidad del lado que esté la escoliosis. En este caso, si la concavidad está del lado izquierdo del paciente, vamos a tener que su pelvis izquierda va a estar elevada. Por ende, vamos a tener que realizar una movilización para descender la pelvis del lado izquierdo. Esto quiere decir homolateral.